Amén. Nuestro Padre Celestial, a usted sea la gloria, la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Nuevamente con gozo nos reunimos en este santo día, sus hijos, los que el Señor ha traído a este precioso grupo de estudio, de oración. Padre eterno, nos da gozo cada sábado podernos reunir. Sentimos una inmensa gratitud al dador de la vida por extendernos el tiempo de gracia. Amén. También, Señor, sabemos la responsabilidad que esto entraña. Ayúdanos, Señor, como decía nuestra hermana Ángela, a permanecer fieles, a ser cada día tan estrictos, Señor, como el Señor lo espera, en la guarda de sus mandamientos, sus preceptos. Eterno Dios, reconocemos nuestra indignidad, reconocemos nuestra total necesidad de depender del Dios creador. Necesitamos, Señor, esa fuerza, ese poder que viene de lo alto, para que cada día, a pesar de las dificultades, podamos levantar nuestros ojos al cielo y con gozo esperar esa gloriosa venida de nuestro Señor, ya sea estando vivos en la tierra, Señor, o cuando el Señor nos levante. Esa es nuestra mayor esperanza. Eterno Dios, gracias por podernos reunir nuevamente en este santo sábado para continuar el estudio de este valioso material que el Señor ha dispuesto que esté en nuestros hogares, esté en nuestras manos. Gracias, bondadoso Dios, porque por su misericordia no estamos, Señor, siendo movidos, removidos por vientos de doctrina. Ayúdanos a permanecer fieles, Señor, a perseverar hasta el fin. Y gracias por todos nuestros hermanos que trabajan en esta hermosa obra, por estos planes y estos proyectos. Sabemos que es el Espíritu Santo quien los llevará y hará maravillas, Señor, porque esa es la promesa de que muchos serán convertidos en un día, en pocos días, porque esa lluvia que descenderá será para que sus obreros prediquen con poder y para que las personas puedan tener el discernimiento y aceptar estas grandes verdades. Amén. Eterno, nos colocamos en sus santas manos, bajo la dirección de su Santo Espíritu, para que podamos, Señor, terminar estos estudios teniendo la absoluta claridad, el total discernimiento de esta gran verdad sobre la naturaleza humana caída de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, eterno Dios, las expresamos en los benditos méritos de nuestro único mediador y salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Buenos días, mis queridos hermanos. Un feliz santo sábado para todos. Amén, Buenos hermanita, días, igualmente. hermana. Amén. Igualmente. Amén, hermana Argenis. Buen día. Gracias, hermano Jaime. Bueno, vamos entonces a continuar con este maravilloso estudio
de este libro, que lo tenemos ahí en pantalla, La palabra se hizo carne. 100 años de cristología en el adventismo del séptimo día. Esos 100 años van desde 1852 a 1952. Y estamos en el capítulo 11. Estamos en el capítulo 11, titulado 1895 y 1896. El contexto inmediato de la carta Baker. Y vamos a ubicarnos nuevamente, porque a veces de un día para otro se nos olvidan algunas cosas y ya han pasado 8 días. Hace 15 días empezamos a estudiar este capítulo y quizás será el capítulo que de pronto le gastemos un poco más de tiempo. ¿Y por qué es tan importante? Porque, como lo dice el título, es el contexto inmediato, es decir, lo que rodeó a ese momento en que esta carta Baker es enviada, es dirigida a este ministro de apellido Baker. Bueno, podríamos hacer también un repaso a la vez que fortalezcamos lo que hasta ahora hemos estudiado, lo que hemos aprendido y que nos va a ayudar a poder llevar a otras personas que están sumidas en este terrible error con respecto a la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué es tan importante esta carta? Podrían preguntarnos si de pronto alguien que nos haya seguido con continuidad en las redes sociales, ¿por qué mencionan tanto esta carta? ¿Qué le podríamos decir, hermanos? ¿Por qué están estudiando y le han dedicado tanto tiempo a estudiar todo lo que ha rodeado esta carta 100 años atrás? El año en el que se dirige esta carta al ministro y los años que continuaron hasta 1952. ¿Qué les podríamos decir, hermanos? ¿Por qué es tan importante que tengamos claridad de lo que allí se escribió? ¿Por qué estas personas que están queriendo apoyar sus falsas teorías, su error, han utilizado esta carta? ¿Qué podríamos decir, hermanos? Hermana Argenis, Buenos días, hermanos. Adelante. sí, hermana, pues ustedes que los jesuitas toman los escritos verdaderos y los tuercen, ¿no? Y como nosotros somos malos para estudiar, entonces a veces nos comemos todo lo que nos dicen sin discernir nada, ¿no? Entonces, lo que yo he entendido es que la hermana White le escribió a Baker porque él estaba enseñando que Jesucristo era totalmente humano, ¿no? Y dejó a un lado la parte divina. Entonces, por eso ella tuvo que llamarle la atención y ver de que estaban, mucho de que él estaba tomando, haciendo una enseñanza que no era conforme al escrito que ella había hecho, ¿no? Y conforme a la palabra. Entonces, los jesuitas han tomado estos escritos para hacerle decir a la hermana de la ENA lo que ella no dijo, ¿no? Es lo que yo he entendido, hermano. Gracias, hermano Jairo. Hermana,
Otro Sí, punto hermana. importante para recordar nuestros hermanos, quizás los hermanos nuevos, a veces se nos pasan algunas cosas, se nos olvidan. Lo que yo también puedo recordar en este momento es que el pastor Baker fue amonestado por la hermana White también en otros puntos, como que estaba adoptando ideas adopcionistas, que en algún momento, quizás en el bautismo o en la resurrección, el padre lo adoptó como hijo. Entonces ella le cita algunos escritos de la Biblia donde habla de que él era el hijo de Dios, ¿sí? Que fue engendrado por medio del Espíritu Santo y o sea, ella le cita algunos escritos para afirmar que él era el hijo de Dios, ¿sí? Y también el hermano tenía otro error, que al adoptar las ideas de los adopcionistas, que Cristo en algún momento pecó. Entonces, ella le hace clarificación en eso también, de que Cristo nunca pecó, que Cristo no tuvo pasiones y propensiones al mal. Ahí viene la gran, o sea, aquí viene a pegarse en los jesuitas, como dice nuestro hermano Jairo, a decir que como ella le escribió que Cristo no tenía pasiones y propensiones al mal, ¿por qué ella le escribió esto? Porque Baker estaba predicando que Cristo en algún momento había pecado y que el Padre lo había adoptado como hijo. Sí, entonces ella le dice, ni por un momento hubo en él una mala propensión. Tenemos pasiones y propensiones naturales que Cristo también las tomó, pero las pasiones y propensiones naturales de Cristo nunca se corrompieron, nunca fueron al mal. Entonces, esa fue una de las más grandes amonestaciones y uno de los textos más usados, los apóstatas, ¿sí? Para decir que Cristo no tomó una naturaleza caída, ¿sí? Entonces, ahí confunden las pasiones, o sea, al decir ellos que Cristo no tomó naturaleza caída, entonces no tuvo ni pasiones ni propensiones. Él las tuvo naturales, pero las de él no se corrompieron como se corrompen las de nosotros. Entonces, es importante que comprendamos esto porque en algún momento nos vamos a encontrar con personas que nos van a sacar este escrito de la profeta del Señor y entonces tenemos que dominar el tema para poderle explicar a estas personas que él tomó una naturaleza caída con pasiones y propensiones naturales, pero lo que ella estaba queriendo decir era que las pasiones y propensiones de Cristo no se corrompieron al mal. Gracias, hermanita. Gracias, hermana. Nuestro hermano Carlos nos estaba colocando en pantalla los puntos, ¿no? Hermano, si nos los puede volver a colocar, es tan amable. Dice interpretaciones privadas, lo que yo creo, lo que a mí me parece, como yo interpreté. Interpretaciones privadas que conllevan a problemas teológicos. O sea, lo que estamos estudiando es un gran problema teológico para quienes no han aceptado, a quienes han dejado a un lado, han rechazado el espíritu de profecía y no quieren ver lo que muy claro está en la palabra de Dios. Problemas teológicos que niegan la naturaleza caída de Cristo y conducen a la adoración de un falso Cristo. Estar adorando a un falso Cristo, ¿a qué conlleva, hermanos? A perder la salvación. Por eso ahorita más adelante en el estudio de hoy, en ese sermón del pionero Batallón, habla de lo que esto significa, el ver a Jesús como Él vino a esta tierra, es fundamental para nuestra salvación. ¿Qué interpretaciones privadas están aquí enumeradas? Dice, Cristo tomó la naturaleza humana no caída del hombre, esa naturaleza prelapsariana. Cristo tomó una naturaleza humana combinada entre la prelapsariana y la poslapsariana, que el espíritu, como el de Adán antes de la caída,
y cuerpo como el de Adán después de la caída. Esa combinación. Otra, Cristo no tomó ninguna de las dos naturalezas, ni la pre ni la post-lapsariana. Simplemente nació ya nacido de nuevo, ya convertido. La carta Baker interpretada fuera de contexto, ¿para qué la utilizan? Para enseñar la doctrina y fundamentar que Cristo en su naturaleza heredada no tuvo pasiones, como nos estaba explicando la hermana Ángela, y o propensiones naturales, no pecaminosas, al pecado, como las tenemos los seres humanos, y que él estaba exento de ellas. Entonces, por eso es que nosotros, según ellos, este último punto, no creen en una generación donde hay victorias sobre el pecado. Y por eso están enseñando que esperemos que llegue nuestro Señor Jesucristo, que Él nos va a transformar, nos va a transformar ya nos va a quitar esa naturaleza pecadora. Podemos entonces aspirar a ser llevados al cielo. Así de que a través de estos estudios, ¿qué es lo que estamos haciendo, hermanos? Desmontando esa falsa interpretación de esa carta Baker, ¿sí? El hermano nos coloca aquí conclusión del análisis de la carta Baker que está dedicado en este libro del pastor Ralph Larson. Dice, mi análisis de la carta Baker presentado en las próximas páginas me ha llevado a la conclusión que el adopcionismo fue el error contra el cual Ellen White estaba alertando al pastor Baker. Y nosotros hicimos el estudio donde determinadas frases de la carta son puntuales digamos, en el ataque contra ese error del adopcionismo que quizás podemos decir estaba invadiendo a este pastor, había leído quizás muchos esto y se había dejado arrastrar por ese viento de doctrina. Me parece que la construcción de la carta por los intérpretes de Ellen White es completamente artificial y extraña. Hemos estudiado que los eruditos, los que han ido a las universidades, los que tienen cartones, títulos, se tomaban el trabajo de poderle interpretar a la profeta del Señor lo que ella no pudo decir. El Espíritu Santo no la pudo ayudar a decir lo que ella quiso decir y dijo cosas que no eran. Entonces ellos se tomaban ese trabajo y aquí lo llamamos como una obra completamente artificial y extraña, una construcción que puede solamente ser hecha ignorando las propias claras declaraciones del problema. Están ignorando todos estos años de cristología, donde no solamente la profeta del Señor, sino los pioneros tenían absoluta claridad sobre la doctrina, sobre la naturaleza del Señor Jesús, y después también de la carta Baker, e inclusive, ¿qué es lo que estamos estudiando? En el mismo año en que se le dirige esta carta a este ministro, hay citas claras, hay estudios completos. En el mismo año, 1985, se realiza la conferencia general, se presenta el boletín de este mismo año y hay estudios del pastor A.T. Jones, del pastor que lo hemos mencionado, W. Prescott, donde hay absoluta claridad sobre este tema. Así es de que la carta Baker es muy importante porque nos ayuda a ver el verdadero Cristo, no el falso Cristo que se está adorando con toda esa cadena de errores que han partido desde la falsa interpretación de uno de los padres de la Iglesia Católica, Agustín, y que esta cadena de errores pues
continuó y mire dónde estamos. ¿Dónde están estos eruditos engañando a todo un pueblo con respecto a esta doctrina y poniendo en peligro la salvación de sus almas? El Consejo Cristológico Elena de White al pastor Baker. Las próximas 2 páginas y algo más contienen el Consejo Cristológico de Elena de White al pastor Baker. Ella expresa las siguientes preocupaciones. Primero, el peligro de darles a entender a las personas que Cristo podría haber pecado. Eso es lo que estaba sucediendo con el pastor Baker. Como creía que era un hombre común y corriente y que, como decía la hermana Ángela, en algún momento en su bautismo o en otro momento es adoptado por el Padre, ¿sí? Como hijo. Esto es claramente su mayor preocupación. Ella sostiene firmemente que Cristo nunca pecó y lo dice en 10 expresiones independientes. Ella emplea su elocuencia para dejar bien claro que nunca hubo una posibilidad de que Cristo cometiese un único pecado, ni un único pecado. Esa era otra de las preocupaciones. Y finalmente el Consejo Cristológico Elena White al pastor Baker. Ni por un momento está expresado en la carta estas frases. Ni por un momento hubo en él una propensión hacia el mal. Y eso no quiere decir que es que él no haya nacido con las propensiones naturales con las que nacemos todos. Él no las cultivó y por eso no tuvo esa propensión hacia el mal, como sí lo hemos hecho nosotros, esta raza humana, cultivarlas, y por eso hemos transgredido y por eso nos hemos transformado en pecadores. Nunca, de ninguna manera, son expresiones categóricas, ¿no? Donde no hay duda, donde no hay divergencia, esto es muy claro. Deje la más mínima impresión de que él alguna vez cedió. No vaciló en ningún momento. El Señor Jesús dice, no tiene nada en mí cuando Satanás venía hacia él. Nada para responder a la tentación. En ninguna ocasión se le ha dado una respuesta. Nunca se puso Cristo en el terreno de Satanás. Nunca. Como sí ha sucedido con nosotros. Como sucedió con Eva. Y por eso fue tentada y atacada. Y por último, Satanás no encontró nada en él. Él sabía, eso lo tenía muy claro Satanás. No encontró nada en él que pudiera acusarnos como lo hace con nosotros, como lo hizo con otros siervos del Señor. Bueno, hermanos, entonces vamos a continuar con el estudio. Sí, Hermana señora. Jenny. Bueno, ya que estamos entrando aquí con el hermano Carlos a hacer este pequeño resumen, les voy a leer aquí algo corto. Dice, él podría haber pecado, escribió ella, él podría haber caído, pero ni siquiera por un momento hubo en él una propensión mala. Entonces ya se explicó esto, y este fue el escrito que ellos tomaron como el principio guía. Con esto, ellos sacan la conclusión en diferentes puntos, que dice, Ellen White le escribió a Baker que Cristo no tuvo una mala propensión, sí, porque las pasiones y propensiones naturales de él no se corrompieron. Entonces ella le escribe a Baker, él no tuvo una propensión corrupta, una mala propensión, porque él nunca pecó. Entonces ellos lo entienden de esta manera. O sea, ellos dicen, ella le escribió a Baker que Cristo nunca tuvo una mala propensión. Por esto, dicen ellos, ella quiso realmente decir que Cristo no tuvo propensiones naturales, así como la tienen los hombres caídos. Entonces ellos sacan la conclusión, si ve, ella quiso decir que Cristo no tuvo pasiones y propensiones naturales. El tercer punto dice, si él no tuvo, sacan ellos la conclusión, si él no tuvo las propensiones naturales que tienen los hombres caídos, se concluye que él no pudo haber tenido la misma naturaleza humana que tiene el hombre caído.
siguen sacando sus propias conclusiones. Por eso ella, Ellen White, estaba tratando de decirle a Baker que Cristo no vino a la tierra en la naturaleza humana caída de Adán. Ahí ellos interpretan todo por solo este escrito que les acabé de leer, donde ella le dijo, él podría haber pecado porque él estaba en peligro de caer como lo estamos nosotros, porque él tenía naturaleza caída. Él podría haber caído, pero ni, si, pero ni siquiera por un Por momento hubo en él una mala propensión. Entonces ya hacia aquí la clarificación, pero ni por un momento hubo en él una mala propensión, porque él nunca se dio al pecado. Gracias, hermano. Gracias, hermana Ángela. Es de que, hermanos, Hermanita sí, Argenis, qué pena. Un sí, minutico hermano. y continúa. Precisamente, hermanas, los que ustedes están analizando, lo que hemos estudiado ya en todo este tiempo, pues nos lleva a pensar de que definitivamente el Cristo en que está creyendo la Corporación Adventista del Séptimo Día, como toda denominación caída, es un falso Cristo que no salva. Un Cristo que vino con una naturaleza humana diferente a la nuestra, dicen ellos. Por lo tanto, no nos entiende, no nos comprende, no nos puede ayudar. Y ahora ellos enseñan que como nacimos pecadores, o sea, pecado original católico pagano, que como nacimos pecadores, no podemos dejar de pecar hasta que Cristo venga, porque Cristo era diferente a nosotros y él vivió en la parte humana una tentación diferente, lo ponen ellos como un falso Cristo. Ese no es el Cristo de la Biblia. Por eso ellos están cumpliendo la profecía al haber adoptado un falso Cristo desde 1957 para acá. Hermanita Argenis, continúe, por favor. Muchas gracias. Gracias, hermano Carlos. Bueno, entonces, después de haber recordado esos consejos cristológicos que están en la carta Baker, mal interpretados por estos eruditos, y de recordar por qué estos 2 años, que son el contexto inmediato a la carta Baker, también son importantes, porque el Señor permitió que en esos 2 años, especialmente dice que la carta fue enviada a finales del año 1895, en este año, se hicieron muchas publicaciones en donde se mencionaban no una vez, 2 veces. Aquí habla de que en un sermón del pastor Prescott afirmó 22 veces acerca de la naturaleza humana caída y 2 veces él rechaza ese punto de vista de que Cristo hubiese venido a la tierra en la naturaleza humana no caída de Adán. En ese mismo año también hay otras publicaciones de otros pioneros y los estudios, los sermones de estos pioneros que participaron en la conferencia general de este mismo año, que ya los hemos leído esas citas. Hace 8 días empezamos a estudiar, a mirar fragmento por fragmento, los apartes de ese estudio que hubo en esta conferencia general de 1895 por parte del pionero A.T. Jones. Y en esa noche él invita a su congregación a que hagan el estudio muy detallado del capítulo 2, versículo 11 de Hebreos. Y vamos a recordar qué nos dice ese capítulo 2, versículo 11 del libro de los Hebreos. Dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Y hicimos el estudio de la lectura para que nos quedase muy claro lo que significa este versículo. Él se apoyó en Hebreos 2:14 para que quedase muy claro para la congregación que en ese momento lo acompañaba y para nosotros, los que estamos leyendo y los que han de leer este libro, de que si el Señor Jesús, según Hebreos 2:14,
igual que los hijos de Adán, es decir, toda la raza humana, participaron de carne y sangre. Y él mismo también dice, de la misma manera participó de lo mismo, participó de carne y sangre. De la misma manera, dice el escrito, significa que en esta sabiduría, en este camino, en un camino como nosotros los hemos tomado, tanto la sabiduría como el camino, el Señor Jesús también participó de lo mismo. Pero ¿cómo hemos nosotros participado de carne y sangre? Y lo explica, por el nacimiento a través de Adán. Y como el Señor Jesús tuvo un nacimiento aquí en esta tierra, nació de mujer, participó también de carne y sangre. ¿De cuál carne? Dice él, de la misma carne que tenemos tú y yo, dice él. Es la única carne que se ha conocido en esta tierra. Para hoy entonces empezaremos a tomar otros versículos que él utiliza en el estudio de este versículo 11 de capítulo 2 de Hebreos. Y nos lleva al texto de San Juan 1:1, un texto también muy conocido, lo hemos estudiado, donde dice, en el comienzo estaba la palabra, y la palabra estaba con Dios. Nos dice que esa palabra que se utiliza ahí, esta que dice con, donde dice, y la palabra estaba con Dios. Esta palabra con no expresa la realidad del pensamiento tan bien como otra. Y nos va a decir cuál es esa otra que la expresa mejor aún. El alemán puso una palabra allí que define mejor el griego que lo hacemos nosotros en inglés. Y entonces dice, en el comienzo era la palabra, y la palabra estaba junto con Dios. Literalmente, lo que quiere decir es que la palabra era Dios. La palabra o el verbo que aparece en otras traducciones como verbo era Dios. Y eso es verdad, dice él. La palabra griega lleva la misma idea de que mi brazo derecho, ¿sí? Mirémonos nuestro brazo derecho, toquemos nuestro brazo derecho, nosotros podemos decir, mi brazo derecho es mío, pero también es de mi cuerpo, está en mi cuerpo. El griego, por lo tanto, es literal. En el comienzo, la palabra era Dios. Esto simplemente ilustra desde ese punto de vista el hecho de que Él es en este otro punto de vista. Miremos cuál es ese otro punto de vista. Porque desde el lado divino, nunca hemos de olvidar en el estudio de este tema que en el Señor estaban las dos naturalezas cuando estuvo acá en la tierra, la naturaleza divina y humana. Por eso ella le dice en la carta a Baker que no lo presente como un hombre común y corriente, porque en el Señor Jesús su divinidad estaba vestida, o en algunas otras dice revestida de humanidad. Era Dios, aunque aquí no manifestó su poder para entablar esa lucha contra el pecado y no pecar y no ceder a la tentación. Entonces dice, porque desde el lado divino, Él fue de Dios, fue de la naturaleza de Dios y fue realmente Dios. Y si lo miramos por el otro lado, desde el lado humano, Él es del hombre y de la naturaleza del hombre y realmente fue humano.
Si lo miramos por esta última, ¿por qué Él es del hombre? Como el brazo derecho es mío y es de mi cuerpo. Él es del hombre y de la naturaleza del hombre. Y si Él es del hombre y es de la naturaleza del hombre, pues Él realmente fue humano. Y ser humano es tener la naturaleza humana que ha existido y que existe en este planeta. Bueno, nos lleva luego al capítulo 1 del profeta Juan, del apóstol Juan, versículo 14, que dice, y la palabra fue hecha carne, o el verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Esto nos cuenta la misma historia que hemos leído aquí en los 2 primeros capítulos de Hebreos. Hace 8 días hicimos un repaso de lo que era el primer libro, el primer capítulo de Hebreos y el segundo capítulo de Hebreos. En el primer capítulo de Hebreos, cuando lo estudiamos, acordémonos hermanos, se nos presenta a Dios en su naturaleza divina. Ya en el segundo capítulo el apóstol Pablo lo presenta al Señor Jesús en su naturaleza humana. Entonces dice, en el principio era la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra era Dios. Y la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Carne y sangre como cuál, como la nuestra. Si dice que la palabra o el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, la pregunta que nos hacen aquí es, ¿qué tipo de carne es, hermanos? ¿Qué tipo de carne es? ¿Qué tipo de carne es que este mundo la conozca? La que tenemos nosotros, la que siempre ha existido desde que la raza humana ha existido. Justamente la carne que tú y yo, dice él, poseemos. Este mundo no conoce ninguna otra carne de hombre y no ha conocido ninguna otra desde que ha existido la necesidad de que Cristo viniera. Por eso, cuando empezamos a hablar de Juan 1:1 y ahora Juan 1:14, si el apóstol Pablo en Hebreo nos habla de las dos naturalezas y el Señor Jesús tomando la naturaleza del hombre para habitar entre nosotros, es hombre, es del hombre, y por ser del hombre y por haber nacido de mujer, por haber pasado por este nacimiento que todos pasamos, pues se nos hace con la naturaleza humana que es carne y sangre. Por eso, como este mundo solamente conoce esa carne que nosotros tenemos, tal como es ahora, es ciertamente verdadero que cuando la palabra fue hecha carne, cuando el Señor Jesús fue hecho carne por el nacimiento, Él fue justamente hecho la carne que nosotros tenemos. No puede ser de otra manera. Y nuevamente, pregunta él, ¿qué tipo de carne es nuestra carne tal como es en ella misma? Y nos invita a que vayamos a una parte bien importante de la palabra del Señor, que es el capítulo 8 y el versículo 3 de Romanos. Capítulo 8, versículo 3 de Romanos. Dice, vamos al capítulo 8 de Romanos y leamos donde la naturaleza humana de Cristo se encuentra con la nuestra y es como la nuestra en este respecto, ya que nuestra naturaleza, es carne pecaminosa. Romanos 8:3 nos dice, lo que la ley no pudo hacer en lo que era débil por la carne, Dios enviando a su propio Hijo, lo hizo. Vamos a tratar de
de comprender bien este texto, acordémonos que el apóstol Pedro en alguna parte de sus escritos dice que después debemos ser cuidadosos cuando estudiamos los textos del apóstol Pablo, porque fácilmente podemos malinterpretarlos y llevarnos a la perdición. Entendamos entonces qué quiso decir el apóstol Pablo en Romanos 8:3, donde dice: lo que la ley no pudo hacer, en lo que era débil por la carne, Dios enviando a su propio Hijo, lo hizo. Entonces, dice A.T. Jones, había algo que la ley no pudo hacer y que Dios, enviando a su propio Hijo, lo hizo. Lo que la ley no pudo hacer, lo hace nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿por qué era que la ley no pudo hacer lo que quería? ¿Y qué es lo que se requería? Era débil debido a la carne. ¿Quién era el débil debido a la carne? ¿Quién, hermanos? El hombre. El hombre. El hombre es el que es que alguna vez alguien me decía con respecto a este versículo que pues la ley no era perfecta porque no pudo hacer lo que debía hacer. Aquí no está diciendo el apóstol Pablo que hay algún error o alguna debilidad en la ley. Está hablando es de la naturaleza humana del hombre, débil por la carne. El problema estaba en la carne. Era esto lo que hacía que la ley fallara en sus propósitos. Repitamos, el problema estaba en la carne. El problema está en nosotros. Era esto lo que hacía que la ley fallara en sus propósitos en relación con el hombre. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Entonces Dios, enviando a Cristo para que hiciese lo que la ley no podía hacer. ¿Cuál es el propósito de la ley? Lo dice en Gálatas. Mostrarnos el pecado. La ley nos muestra el pecado, y al mostrarnos el pecado y a nosotros ver nuestra necesidad, a nosotros ver nuestra condición, pues eso nos va a llevar a Cristo, ¿sí? Pero eso no lo podemos hacer nosotros solitos. Simplemente es una obra del Espíritu Santo quien nos convence de pecado, de juicio, de justicia. Entonces dice, y habiendo fallado la ley en sus propósitos, a causa de la carne, de nuestra naturaleza, y no por causa de alguna carencia en la ley, ¿no? Dios tuvo que enviarlo a él, a su hijo, para ayudar a la carne, y no para ayudar a la ley. Si la ley hubiese estado en sí misma muy débil, como para hacer lo que tenía que hacer, entonces lo que él tendría que haber hecho era remediar, hacerle el remedio, hacer el arreglo a la ley. Pero el problema no estaba en la ley, la falla no estaba en la ley. El problema estaba en la carne, en nuestra debilidad. Y por eso él fue a remediar la carne. Por eso la ley no pudo ser abolida, no pudo ser clavada en la cruz. La ley, como lo dice el salmista, la ley es eterna, santa, con los mismos atributos del Señor, de Dios, perfecta. Entonces el Señor vino a remediar el problema de nuestra debilidad.
Es verdad que el argumento en estos días, decía en esa época Tellón, y sigue siendo el mismo o aún más grave en estos días, viniendo de aquella enemistad que hay contra Dios y que no está sujeta a la ley de Dios. Por eso hay una hermosa promesa en Génesis 3:15, donde el Señor es el que coloca esa enemistad hacia ese deseo de no tener nada con el pecado. Eso viene del Señor, ¿sí? Es Dios quien coloca esa enemistad contra el pecado, contra el autor del pecado. Pero como el hombre era en enemistad contra Dios, en enemistad contra su ley, no sujetándose a la ley, y tampoco lo puede estar. Nosotros no lo podemos estar por sí mismos. Nosotros necesitamos de la ayuda divina. Es que la ley no puede hacer, por eso es que la ley no puede hacer lo que tenía que hacer, porque hay una enemistad entre el hombre y Dios y su ley. ¿Y quién es el que transforma esa enemistad ya no contra Dios, sino contra el pecado y contra el autor del pecado? Eso no lo coloca el Señor, eso viene de afuera, eso no nace en nuestro corazón. Eso hay que pedirlo, implorarlo y tomar esa decisión de que así sea. Y Dios enviando a su Hijo para debilitar la ley de tal manera que la carne pudiese responder a las demandas de la ley. Solamente podemos responder a esas demandas de la ley a través de lo que el Señor Jesús hace en nuestra vida, por eso el Padre lo envía. Pero si yo soy débil y usted es fuerte, pongámosle bien cuidado a esto, hermanos, pero si yo soy débil y usted es fuerte y yo necesito ayuda, no me ayuda en nada a hacer con que usted se vuelva tan débil como yo. Si yo soy débil, necesito ayuda y encuentro a otra persona que no está tan débil como yo, está fuerte. Pero si esa persona se transforma en débil como yo, me va a arrullar en el pecado, no me va a estremecer como a veces necesitamos ser estremecidos para reaccionar, pues en nada de eso me va a ayudar. Y como yo continúo tan débil, si eso sucede, pues yo voy a continuar tan débil como antes. No hay ninguna ayuda en esto. Pero cuando yo soy débil y usted es fuerte, y usted puede traerme su fuerza a mí, eso sí me ayuda. Y eso lo podemos aplicar primero a la obra que el Señor Jesús hace en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Él trae esa fuerza para ayudarme. O si lo aplicamos en nuestra vida cotidiana como hermanos. Si yo estoy débil y usted está fuerte y usted viene a apoyarme, no será justificándome, no será arrullándome, sino al contrario. A veces necesitamos de amonestaciones fuertes que nos estremezcan para reaccionar. La ley era suficientemente fuerte, pero su propósito no podía cumplirse a través de la debilidad de la carne. Eso es lo que quiere decir Romanos 8:3. Repitamos el versículo. Lo que la ley no pudo hacer, en lo que era débil por la carne, Dios enviando a su propio Hijo lo hizo. Entonces, por eso Dios, para suplir la necesidad, tiene que traerle fuerza al débil. La ley era suficientemente fuerte, pero su propósito no podía cumplirse a través de la debilidad de la carne. Por eso Dios
para suplir esa necesidad. ¿Cuál necesidad? Mi debilidad, nuestra debilidad. Tiene que traer fuerza a la débil carne. Él envía a Cristo para suplir esa necesidad. Y por eso Cristo tiene que hacerlo. Mire, llegamos otra vez digamos, al tema central del estudio que está haciendo Atellón en esta oportunidad. Dice, y por eso Cristo tiene que hacerlo de tal manera que la fuerza pueda ser traída a nuestra propia carne, la que tenemos hoy día, para que el propósito de la ley pueda ser alcanzado en nuestra carne. Y así está escrito: Dios enviando a su propio Hijo en semejanza de carne pecaminosa, para que la justicia de la ley pueda ser completada en nosotros que no caminamos tras la carne, sino tras el Espíritu. ¿Cómo envía Dios a su Hijo para que la ley pueda hacer lo que la ley no pudo hacer por nuestra debilidad? Lo envía en semejanza de carne pecaminosa. Ya hemos estudiado qué significa la palabra semejanza, que acá no la dice, no es simplemente refiriéndose que lo envió en forma de hombre, pero que no era hombre, que no tenía nuestra naturaleza. Eso no quiere decir eso, porque entonces el Señor Jesús sería, como dice aquí el pionero Atellón, una simple fotografía de un hombre sin ser hombre por no tener nuestra misma naturaleza. No es la fotografía, no es la semejanza en el sentido de una imagen, sino que es semejanza en el sentido de ser realmente como hombre. Entonces, esa fue la forma en que el Señor envió a su Hijo para que la ley pudiera ser lo que era débil por la carne. Hermanita Argenis, Sí, hermano. si es tan amable, le voy a pedir un minutico quizás, mientras yo comparto la definición de semejanza de carne de pecado de la Corporación Adventista en la Biblia de Andrews. Yo tengo aquí la evidencia, la he presentado antes, pero me era más fácil tomarle una foto y compartirla con ustedes para que ustedes vean la interpretación jesuita de la Corporación Adventista respecto a Romanos 8:3. Mientras yo adapto aquí, me gustaría, hermanita, que por favor su merced nos pudiera repetir lo que significa esto que acaba de explicar, ¿no? Lo que era débil por la carne. Ese es el versículo de Romanos 8:3. Si es tan amable, muchas gracias. Bueno, hermano. Entonces, Romanos 8:3 dice, lo que la ley no pudo hacer en lo que era débil por la carne, como la ley no pudo hacer lo que era su propósito, no porque la ley falló, no porque la ley era imperfecta, sino porque en lo que era débil por la carne, nosotros somos los débiles por la carne. ¿Qué hizo el Señor? Envió a su propio Hijo para que hiciera lo que la ley no había podido hacer. Entonces la explicación que nos da aquí es maravillosa. Dice, la ley era suficientemente fuerte, pero su propósito no podía cumplirse a través de la debilidad de nuestra carne. Nosotros no podemos solos, y eso es de eso es que se valen también estos eruditos que están en este ya no viento, sino tormenta o ventarrón de doctrina, de que nosotros no podemos porque somos débiles, pero se les olvida la promesa del Señor. El Señor envió a su propio Hijo para que hiciera lo que la ley no pudo hacer por nuestra debilidad y porque además olvidan todas las promesas de victoria que hay en su palabra. Entonces, por eso Dios, para suplir esa necesidad, nuestra debilidad, tiene que traerle fuerza a la débil carne. ¿Y cuál es esa fuerza que el Señor envía para nuestra débil carne? Envió a Cristo
para suplir la necesidad. Y por eso Cristo tiene que hacerlo de tal manera que la fuerza pueda ser traída a nuestra propia carne. Y para que esa fuerza pueda ser traída a nuestra propia carne, ¿cómo tiene que ser la naturaleza del Señor Jesús? La misma que nosotros, para que esa fuerza pueda ser traída, para que Él, lo hemos dicho, lo hemos reiterado todo el tiempo, para que Él pueda ser nuestro sumo sacerdote misericordioso, que nos comprenda, que llegue a entristecerse, a sufrir y a llorar como nosotros, como Él también lo pasó. ¿Y cuál es nuestra propia carne? Pues la que tenemos hoy en día, dice el escritor, para que el propósito de la ley pueda ser alcanzado en nuestra propia carne. Entonces Dios envió a Cristo para que hiciese lo que la ley no podía hacer. Y habiendo la ley fallado, no porque la ley fuera imperfecta en sus propósitos, sino por causa de nuestra naturaleza, de nuestra carne, y no por causa de alguna falla o carencia en la ley. ¿Qué hace el Señor? Dios envía a Él para ayudar a la carne, a nuestra debilidad, y no para ayudar a la ley. La ley es perfecta, santa. Si la ley hubiese estado en sí misma muy débil como para hacer lo que tenía que hacer, entonces el Señor Jesús hubiese venido para ayudar, para remediar a la ley. Pero como el problema no era la ley, sino el problema era nuestra naturaleza, nuestra debilidad, nuestra carne, Él vino para remediar nuestra debilidad. Hermana Argenis, Señora, quería como devolverme un poquito algo que vimos cuando hace la pregunta, ¿qué tipo de carne es? ¿Qué tipo ujú, de carne es este que el este mundo conoce. mundo la conozca? O sea, un poquito más atrás, que me llamó Sí, mucho la atención y es importante analizar este punto porque quizás muchos van a decir, mire, él tomó la carne de Adán antes de la caída. Dice, justamente ujú, la carne que tú y yo poseemos. Este mundo no conoce ninguna otra carne de hombre y no ha conocido ninguna otra desde que ha existido la necesidad de que Cristo viniera. O sea, dice, desde que ha existido la necesidad de que Cristo viniera. ¿Y cuándo sucedió eso? Cuando es- Adán y Eva caen, pecan, su carne se convierte en, su naturaleza se convierte en naturaleza pecaminosa. Entonces hace aquí la aclaración, desde que ha existido la necesidad de que Cristo viniera. Entonces, de ahí, cuando Adán y Eva pecan, ahí es donde existe esa necesidad de que Cristo viniera. Y ellos ahí comienzan a tomar, ahí comienza la carne caída, su naturaleza caída, porque ya pecaron. Entonces es importante como comprender esta partecita que me llamó mucho la atención. No es gracias. desde que ellos tenían naturalezas santas, no, o sea, impecables, no, es desde que existió la necesidad de que viniera un Salvador a tomar esa carne caída. Gracias, hermano. Gracias, hermana. Hermanita Argenis, bueno, ya pude adaptar aquí para que los hermanitos puedan ver. Yo no sé Claro. si por favor me confirman si están viendo allí la Biblia de estudio de Andrews. Sí, ¿no? Sí, Sí, hermano. Sí, Bueno, hermano. esta Biblia de estudio de Andrews la distribuyó la Corporación Adventista, la Iglesia Adventista. Es una Reina Valera 95, pero tiene unos comentarios, ya les voy a indicar por quién son los comentarios. Y esta Biblia fue editada en la última en el 2014. La nueva posición de la Iglesia Evangélica Adventista, yo quiero mostrarles aquí que esta Biblia digamos, tiene el aval, ¿no es cierto? Tiene el aval de ACES, la Asociación Casa Editora Sudamericana, tiene el aval de IADPA, que es la Agencia Internacional, ¿no?, de las Publicaciones Adventistas,
y de la Pacific Press Publishing Association. Fíjense, hermanos, que esta Biblia dice que es la Biblia de estudio de Andrews, de la Universidad de Andrews. ¿Qué explicación tienen ellos en Romanos 8:3? Aquí está. Permítanme un ratito. Voy a compartirles lo que dice. Aquí le tomé una captura, una foto a lo que es el libro de Romanos 8:3, ¿verdad? Romanos 8:3, en la página 1401, Romanos 8, y dice el versículo 3, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. He subrayado ahí, he redondeado la frase en semejanza de carne de pecado, porque estos señores van a hacer un comentario acá, ¿sí? En los comentarios de los versículos, citando Romanos 8:3, dicen así. Noten el cianuro que vamos a encontrar aquí, hermanos. Noten, por favor. Dice así. Dice en Romanos 8:3, dice, semejante a la carne susceptible al pecado del ámbito en el que nació. Eso es una estocada de una doctrina de demonios. Hermano, ¿lo puede repetir? ¿Es tan amable? Semejante. Aquí está, ¿no? Está, hermanita, si de pronto está resaltado, Ah, sí, ya. dice Romanos 8:3, y cuando ellos van a comentar Romanos 8:3, la parte que dice lo que era imposible para la ley, ellos comienzan a comentar esto, y cuando llegan a la parte que tengo aquí encerrada de Romanos 8:3, que dice en semejanza de carne de pecado, que Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, miren lo que lo interpretan ellos. Dice, en semejanza de carne de pecado, una condición semejante a la del hombre pecador. ¿Noten eso? Una condición semejante a la carne, perdón, semejante a la del hombre pecador. Allí están colocando a Jesús, están diciendo que Jesús vino con semejanza de carne de pecado, no con la condición en que nace un ser humano de pasiones y propensiones no contaminadas, sino en la condición de un hombre que ya ha pecado, ¿sí? Y dice acá, semejante a la carne, susceptible al pecado del ámbito en el que nació. Aquí están inyectando el veneno del pecado original, porque dice, semejante a la carne, susceptible al pecado del ámbito en el que nació. Y sigue diciendo textualmente, el término, noten, los que alcanzan a leer, ¿no? Ahí, el término semejanza descarta que la carne de Jesús fuera como la nuestra, realmente pecaminosa. ¿Cómo les parece, hermanos, la nueva teología adventista? ¿Y quiénes son los que, voy a repetir, el término semejanza descarta que la carne de Jesús fuera como la nuestra, realmente pecaminosa? Aquí hay un cianuro grandote. Ellos no están poniendo a Cristo con nuestra carne y sangre, ¿sí? No están Hermano, poniendo a Cristo como descendiente de Abraham, ni descendiente de David, ni nacido de mujer. Están presentando a un Cristo inmaculado, que realmente están descartando que la carne de Jesús fuera como la nuestra, realmente pecaminosa. Ya le doy la palabra, hermanita. Permítame, ¿quiénes son los eruditos que hacen esto? ¿Quiénes son? Aquí están. Aquí están los eruditos. Bueno, los que hacen esto en la edición en inglés, en donde se escribió, ¿cierto? En el original. Aquí está el consejo editorial.
por encargo de la Junta de Andrews University Press, la producción y, voy a leerlo de acá, en la parte de arriba, y publicación de la edición inglesa de esta Biblia de estudio de Andrews ha sido dirigida y supervisada por el siguiente consejo editorial. Hay un consejo editorial, la orden de los jesuitas aquí haciendo estas cosas, y los menciona, ¿sí? Y aquí entre estos está Ángel María Rodríguez, que en esa época era el director del Instituto de Investigaciones Bíblicas de la Asociación General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y hay un séquito, hay unos emisarios de Roma que son los colaboradores para editar y publicar esta Biblia, ¿sí? Y noten lo que yo resalté aquí, colaboradores, aquí dice, colaboradores. La Biblia de Estudios de Andrews ha sido posible gracias a la colaboración de eruditos y teólogos de todo el mundo, bajo la dirección del editor general. Estos hombres y mujeres son los autores de las notas y de las introducciones de esta Biblia de estudio. Eruditos de todo el mundo. Eso no es que se le antojó a uno hacer esta Biblia, no. Eruditos y colaboradores de todo el mundo. Y los menciona, ¿no? Félix Cortés, Ganún Diop, bien conocidos ellos, el director de Libertad Religiosa. George Knight, ¿sí? Greg King, John Paulien. Este John Paulien es el que hace un par de años tuvo un seminario y dijo que la marca de la bestia posiblemente no iba a venir, que posiblemente la marca de la bestia no iba a venir, dijo él. Bueno, hermanos, esto era para resaltar nomás el engaño de la nueva teología. Hermanita Ángela, creo que pidió la palabra, hermana Argenis. Siga usted. Sí, hermano, usted puede devolver el texto que analizó ahí, bueno, en lo que ellos resumieron, lo que ellos explicaron. El texto bíblico es, gracias, Sí, hermano. Sino Romanos que ahí hay 8:3. exacto, ahí hay un error. O sea, ellos ahí se dicen y se contradicen, porque ellos definen la carne de pecado como nacer pecadores. ¿Sí? Entonces, si Cristo vino así, como lo describe Romanos 8:3, entonces ellos están queriendo decir que Cristo nació pecador. Y luego dicen aquí otro error, dice la semejanza de carne, ¿cierto? Ellos dicen que no es, al decir semejanza, no es propiamente la carne que nosotros tenemos, porque ya aquí lo hemos leído en el pastor de Ralph Larson, donde ellos definen también lo mismo. Ellos, o sea, él consigna aquí que ellos dicen que hablar de semejanza no es que tuvo la carne de nosotros. Dice, el término semejanza descarta que la carne de Jesús fuera como la nuestra, porque dice semejanza, ¿sí? Dice semejanza. Entonces, aquí primero dicen, lo ponen a nacer un pecador y luego dice que no, que eso no es lo o sea, que la semejanza no quiere decir que Cristo vino como nosotros, con carne, con semejanza de carne de pecado, que tenía la misma carne y la misma naturaleza caída. Gracias, hermano. Bueno, hermanos, entonces, importante lo que el hermano Carlos nos comparte en este momento. Para aquellos que todavía, a mí me dijo alguien cuando le compartí acerca de lo que estamos estudiando, dijo, pero eso solamente, ese par usó una palabra muy despectiva que pues no vale la pena mencionarla acá, para referirse a los dos pastores, padre e hijo, que son los más conocidos acá por estos lados del continente. Y aquí nos acaba de mostrar el hermano Carlos que no es solamente ellos dos, padre e hijo, los que están predicando y hablando de este terrible error, sino que aquí nos acaba de decir que participaron o colaboraron eruditos, estudiosos y bueno, todo lo que ellos quieran colocarle a esos personajes como títulos de todo el mundo, de todo el mundo.
Y a nosotros nos llegaba, cuando estábamos en la corporación, muchos libros del señor Félix Cortés. Yo alcancé a tener muchos libros cuando llegaban acá para que los compráramos. Libros del señor Knight, pues de Ganon Dios. De pronto nosotros no hemos leído libros porque no dominamos el inglés, pero sabemos en todas las actividades que este ministro está involucrado, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con el ecumenismo, como la cara pues que pone la iglesia para esto. Entonces, no es solamente 2 o 3 personas aquí, no, eso es de toda la corporación, desde la cabeza para abajo, ¿sí? Bueno, entonces creo que nos queda el tiempo para mirar un último versículo que toma el pionero A.T. Jones en este estudio. Dice Hebreos 2, los versículos 9 y 12. Esto se muestra también en Hebreos 2, del 9 al 12, de que tomando lo que arriba está subrayado, de que cuando se habla de semejanza no es la forma, no es la fotografía, no es la semejanza en un sentido de una imagen, sino que es en el sentido de ser realmente hombre con la misma naturaleza nuestra. Entonces, Hebreos 2, versículos 9 y 10, dice, nosotros vemos, vamos a mirar acá cómo tengo ya nuestra versión, Hebreos 2, 9 y 10 dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Y acá dice, nosotros vemos a Jesús, el cual fue hecho un poco menor como los ángeles, un poco menor que los ángeles. No solo como el hombre fue hecho menor que los ángeles cuando él fue creado. Entendamos bien esto. Nosotros vemos a Jesús como el cual fue hecho un poco menor que los ángeles. Pero no solo como el hombre fue hecho menor que los ángeles cuando el hombre fue creado. Adán y Eva fueron creados un poco menor que los ángeles. El hombre era pecaminoso cuando Dios lo hizo un poco menor que los ángeles. Eso era carne pecaminosa. Pero el hombre cayó desde ese lugar y condición y se volvió carne pecaminosa. Ahora vemos a Jesús. ¿Cómo fue hecho el Señor Jesús? Dice, ahora vemos a Jesús, quien fue hecho un poco menor que los ángeles, pero no como el hombre fue hecho inicialmente un poco menor de los ángeles. ¿Sí entendemos esto, hermanos? El Señor Jesús, el hombre fue hecho un poco menor que los ángeles, inicialmente, ¿no? El Señor Jesús fue hecho un poco menor que los ángeles, pero no como Adán fue hecho inicialmente un poco menor que los ángeles, sino ¿cómo fue hecho el Señor Jesús? Como el hombre es desde que pecó, que era lo que nos estaba explicando la hermana Ángela hace un momento. El Señor Jesús fue hecho un poco menor que los ángeles desde que el hombre pecó y se volvió aún más bajo que los ángeles. Y eso lo hemos venido enfatizando siempre que decimos que el Señor Jesús tomó la naturaleza del hombre pecaminoso, del hombre caído, 4000 años después de que el hombre cae, dice acá, y se vuelve aún más bajo que los ángeles. Hermana, Señora. sí, es importante poder comprender esta parte de acá porque, bueno, el hombre en su estado inicial pues fue hecho un poco menor que los ángeles y tenían naturalezas inmaculadas. Entonces aquí pueden muchos eruditos adentrar a sostener sus ideas con este texto. Porque bueno, ahí van a decir, sí, es que Cristo fue hecho un poco menor que los ángeles,
porque Adán y Eva también fueron hechos un poco menor que los ángeles y tenían naturalezas no caídas. Entonces, si vio, Cristo no tiene una naturaleza caída. Ahí sacan la conclusión. Pero aquí el pastor hace una aclaración, que cuando ellos pecaron, que cuando ellos cayeron, se volvieron aún más bajos que del los ángeles. estado, cayeron del estado que fueron creados y se volvieron, descendieron, ¿sí? O sea, se volvieron aún más bajos todavía que los ángeles, porque ya pasaron a tener naturalezas caídas. Fue en ese estado en que Cristo vino, aun cuando el hombre estaba aún más bajo. En ese estado, Cristo fue que tomó la naturaleza caída que ellos tomaron cuando se volvieron más bajos, porque pecaron. Gracias, hermano. Ahí es donde vemos a Jesús. Leamos y veamos, dice el pastor. Vemos a Jesús, quien fue hecho un poco menor que los ángeles. Y ya entendimos en qué momento, no como fue Adán inicialmente hecho, sino después de que pecó. Y aún más después de 4000 años de pecado. ¿Y para qué fue hecho el Señor Jesús un poco menor que los ángeles? ¿Para qué? Pregunta. Para los sufrimientos de la muerte. Entonces Cristo, siendo hecho mucho menor que los ángeles y que lo que los hombres es tanto menor que los ángeles como el hombre lo es desde que pecó y quedó sujeto a la muerte. El Señor Jesús no podría ser sujeto a la muerte si no hubiese venido y tomado esta naturaleza humana caída. Lo vemos a Él coronado con gloria y honor para que por la gracia de Dios pudiese probar la muerte por cada ser humano, porque fue apropiado para Él, fue necesario para Él, para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas. ¿Sí? Estamos mirando el versículo 2, 9 y 10. 42. Trayendo muchos hijos a la gloria, para ser Él el capitán de su salvación perfecto a través de sufrimientos. El Señor Jesús debía tomar esa naturaleza, como lo dice acá, que lo debemos ver, un poco menor que los ángeles, porque Él debía ser el capitán de nuestra salvación a través de sufrimientos. Por eso, como Él estuvo sujeto a sufrimiento y muerte, esto demuestra con suficiente fuerza que el punto al cual Cristo vino es inferior al de los ángeles. Donde Él está y donde nosotros lo vemos es el punto al cual el hombre llegó cuando Él, en el pecado, llegó aún más debajo de lo que Dios lo había creado, aún un poco menor que los ángeles. Bueno, nosotros cuando leemos los sermones de este pionero Jones, siempre vemos ese juego de palabras que a veces no nos queda fácil entenderlo en una primera lectura, pero de leerlo varias veces, hermanos, vamos a entender el propósito que tiene esta forma en que él predica, ¿sí? El Señor Jesús, ¿cómo lo debemos ver? En su naturaleza humana, caída, menor que los ángeles, un poco menor que los ángeles, pero acá él enfatiza esa naturaleza después de 4000 años, es aún más bajo que los ángeles por todo lo que causa el pecado en la raza humana, toda la degradación, afecta nuestra genética, afecta todo, ¿sí? Eso recayó sobre el Señor Jesús. En Él está herencia
de David, de Abraham, y nosotros ya conocemos todo lo que pues, estuvo alrededor de la vida de David, de su familia, de sus hijos, de la vida de Abraham, de toda su familia, todos sus conflictos, sus hijos. Todo eso es genética y desde allá vino hasta el Señor Jesús como hombre, pero siempre con la claridad de que nunca pecó. En el verso 16 dice, ciertamente él no tomó, estamos hablando de Hebreos, ciertamente él no tomó la naturaleza de los ángeles, sino que tomó sobre él la simiente de Abraham, toda la descendencia de Abraham. Pero la naturaleza de Abraham y la simiente de Abraham es solamente naturaleza humana. Y esa es la que tomó el Señor Jesús. Nuevamente, porque en todas las cosas debía ser hecho como sus hermanos. Estamos tomando versículos del libro de los hebreos, a los hebreos. ¿En cuántas cosas debía el Señor Jesús ser hecho como sus hermanos, como la raza humana, como nosotros? Dice que en todas. Entonces, en su naturaleza humana no hay ninguna partícula de diferencia entre él y nosotros. Leamos las escrituras y estudiemos esto más a fondo. Quiero ver que lo entendamos, dice el pastor. Vamos a leerlo nuevamente. Entonces nos regresa nuevamente a Hebreos 2:11. Hebreos 2:11 que dice, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. De uno son todos. Entonces dice, veamos y leamos nuevamente. Son todos de uno. El Señor Jesús tomó parte de carne y de sangre de la misma manera en que nosotros tomamos parte de sangre y de carne. Él no tomó, lo dice claramente el libro de los Hebreos, que él no tomó la naturaleza de los ángeles, sino la simiente, la naturaleza de Abraham, de donde por estas razones le pertenecen, le son apropiadas. Él debía ser hecho en todas las cosas como sus hermanos. Y vuelve a repetirnos, ¿quiénes son los hermanos del Señor Jesús? Nosotros, toda la raza humana, todos somos de uno. Y por esta causa, Él no se avergüenza de llamarnos a usted y a todos nosotros hermanos, porque en todas las cosas Él debía ser hecho como sus hermanos. Entonces terminamos, hermanos, diciendo, entonces en su naturaleza humana, cuando Él estaba sobre esta tierra, ¿era Él de algún modo diferente de lo que usted es en su naturaleza humana en esta mañana? Él escribe allá en esta noche, nosotros en esta mañana. Y entre paréntesis hace un comentario. Algunos en la congregación respondieron, no, no hay ninguna partícula diferente entre él y cada uno de nosotros. Y quizás esto lo preocupó y dijo, me hubiera gustado escuchar que todos hubiesen dicho no en alta voz. Ustedes, todos son muy tímidos, les dice. La palabra de Dios dice que, y a nosotros también nos la está diciendo en este momento, que es así, que no hay ninguna partícula de diferencia entre la naturaleza del Señor Jesús y cada uno de nosotros, porque existe salvación justamente en esto. Hermanos, mire la importancia de tener claro, por eso estamos dedicándole todo este tiempo al estudio de este libro. Dice, porque existe salvación justamente en esto. ¿En qué? No es suficiente decirlo de esa manera. La salvación de Dios para los seres humanos reside justamente en esto.
¿Y qué es eso o esto, hermanos? ¿Qué es eso? Aceptar la naturaleza caída de Cristo. ¿Y La por qué es tan verdadera importante? naturaleza caída de Cristo, porque si no la aceptamos nos convertimos en el misterio de iniquidad y por ende perdemos la salvación, pero no como dicen muchos. No, 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 eso no importa qué naturaleza tomó Cristo. Tú crees que Cristo te salva, que Él está intercediendo por ti y ya, ya, listo, ya la hiciste todo. No es necesario ponernos a discutir en cuanto a la naturaleza de Cristo. Muchos pastores hoy en día están diciendo eso, no importa qué naturaleza tomó, no nos pongamos a discutir por eso. Entonces, hermanos, tenemos que tenerlo muy claro y estudiar estos temas con diligencia para que demos razón de nuestra fe y prediquemos el verdadero Cristo. Gracias, hermano. Gracias, hermana. ¿Por qué es también más importante esto para nuestra salvación? Pues porque nos van a seguir arrullando a las personas. No se preocupe, haga lo que pueda, que cuando el Señor Jesús viene nos transforma. No podremos dejar de pecar, seguiremos así. Eso no es salvación, hermano. Eso no es llevar a las personas a la salvación, mostrarles el camino de la salvación. Al contrario, dice, no tenemos que ser tímidos en relación a eso. Así como la hermana sale y dice contundentemente lo que acaba de decir, no debemos ser tímidos en relación a esto, en lo absoluto. Allí reside nuestra salvación y hasta que lleguemos allá, no estaremos seguros de nuestra salvación. Es ahí que ella está, en que entendamos, en que comprendamos, en todas las cosas debía ser hecho como sus hermanos. ¿Para qué? Para que Él pudiese ser nuestro sumo sacerdote, misericordioso y fiel en las cosas pertenecientes a Dios, para hacer reconciliación por los pecados del mundo. Tenemos un sumo sacerdote en el santuario celestial, en el lugar santísimo, que tomó nuestra misma naturaleza y que por eso nos puede alcanzar, nos puede entender. Más adelante hay algo maravilloso acá, donde habla cómo Él puede ser tocado. Hay un libro que es tocado por nuestros sentimientos, tocado por todo lo que como humano Él pasó. Si hay alguien en el universo que puede entendernos, es el Señor Jesús, nuestro sumo sacerdote, porque estuvo en esta misma naturaleza, sujeto a todo lo que a nosotros nos es también sujeto a las tentaciones, pero que obtuvo la victoria y está dispuesta esa victoria para nosotros. A nosotros nos toca es hacer nuestra parte. Dice, porque en lo que él mismo había sufrido siendo tentado, él está apto para ayudar a aquellos que son tentados. Y hemos puesto ejemplos durante estos tiempos que estamos estudiando este material de que alguien es apto para ayudar a alguien cuando ha pasado por el mismo momento, cuando ha pasado por el mismo sufrimiento, cuando ha tenido que enfrentar las crisis, los momentos difíciles. Y el Señor Jesús es apto para ayudar a quienes son tentados. Porque allá arriba acabamos de decir que Él se hizo el capitán de nuestra salvación perfecto a través de los sufrimientos. ¿Ven ustedes que nuestra salvación depende justamente de eso? Claro que sí, ¿cierto, hermano? Lo vemos, lo entendemos. ¿No ven ustedes que justamente ahí donde Cristo viene hasta nosotros? Él no viene a nosotros simplemente como una imagen, haciéndose pasar como hombre cuando no lo es. No, dice, Él viene. ¿No ven ustedes que es justamente ahí donde Cristo viene hasta nosotros? Él vino a nosotros justamente donde somos tentados y fue hecho como nosotros, justamente donde nosotros somos tentados. Y es
ese es el punto donde nosotros lo encontramos a Él. ¿Cómo lo encontramos? Como el Salvador viviente contra el poder de la tentación. El Salvador viviente que es apto para ayudarnos porque Él ya pasó, Él nos entiende, nos comprende, nos alcanza, porque tuvo esta misma naturaleza, como dice más arriba, que no hay ninguna partícula de diferencia entre Él y cada uno de nosotros. Entonces dejamos ahí, hermanos, para seguir después con otros versículos del libro de los Hebreos. Muchísimas gracias, hermanos, por su participación acá en este estudio. Y la invitación es que durante la semana podamos repasar lo que hemos estudiado y hacer de pronto una lectura más adelante para prepararnos para el próximo estudio. Muchísimas gracias, hermanos. Dios los bendiga y vamos a orar para dar al segundo estudio. Dios lo Amén. bendiga. Amén. Bendito Padre Celestial, una vez más, este grupo de sus hijos, gozosos de poder estar reunidos, de podernos acercar a través de estos recursos digitales, de poder disfrutar, Señor, de estos materiales que se constituyen en banquete, Señor, cada sábado y cada vez que el Señor nos da la oportunidad para reunirnos. Bondadoso Padre, gracias por ser nuestro sumo sacerdote misericordioso. Gracias porque es un aliciente para nosotros saber que allá en el santuario celestial, en el lugar santísimo, hay alguien que nos entiende, hay alguien que nos comprende, hay alguien que sufre igual que nosotros, que nos acompaña en esta lucha. Gracias, bondadoso Padre, por su infinito amor. Gracias por haber enviado a su Hijo cuando en nuestra debilidad la ley no podía hacer en nosotros, no podía realizar ese cumplimiento, ese propósito. El Señor envía a su Hijo para que nos asista, nos remedie nuestra debilidad. Bondadoso Padre, nos disponemos a participar del segundo momento de estudio, de alabanza, de oración en esta mañana. Bendice a nuestro hermano Carlos, bendice a mis hermanos, a cada uno de sus seres queridos, y seamos guiados, dirigidos por el poder de su Santo Espíritu y acompañados siempre de sus santos ángeles, en todo momento, en todo lugar, y especialmente cuando tomamos su santa palabra. Todo esto, Señor, lo agradecemos y lo suplicamos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Hermanita Argenis, muchas gracias por la clase, muchas gracias a la hermana Ángela, a los hermanos que aportaron, que participaron. Dios los bendiga. Hoy Amén. hemos comprobado una vez más que el Cristo de la Biblia es un Cristo con naturaleza humana caída, como la nuestra, que nunca pecó, ni por un momento hubo en él una propensión al mal. A pesar de que nació con nuestras mismas pasiones y propensiones naturales, él conservó su pureza y no convirtió esas pasiones y propensiones naturales en propensiones y pasiones pecaminosas. Y gloria a Dios porque tenemos a nuestro Salvador perfecto, sin tacha, que nos puede entender, que nos puede comprender. Vamos a cantar, hermanos, este himno para darle inicio entonces a la segunda parte. Dios los bendiga y en 8 días continuamos. En esta segunda parte estaremos estudiando la continuación del tema
que iniciamos hace 8 días. Dios los bendiga, hermanos. Amén.